Vamos a dar inicio. A ver, se me facilitó este tiempo para poder brindarles dos tópicos. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y este grupo farmacológico llamado los fármacos opioides. Entonces, vamos a ir narrando esta historia que lógicamente compromete para el primer grupo lo que es inflamación y lo que es dolor, es decir, basados en la farmacología de este grupo de medicamentos. Es uno de los más vendidos, lógicamente porque son de venta libre, y vamos a ir conociendo algunas inquietudes, sobre todo en este grupo. Y en el segundo, básicamente ligado al tema de dolor propiamente dicho. Y desde luego hay, diríamos, algunos representantes que están en farmacias y boticas, y otros, desde luego, están también a nivel hospitalario y tienen un uso restringido bajo condiciones netamente adecuadas, ¿no? En este caso, bajo prescripción médica. Entonces, vamos a ir narrando esta historia que entiendo y siempre muestro esta diapositiva porque observo algo, que los medicamentos a lo largo del tiempo han ido cambiando. Y es que cuando nos enfocamos, fíjense, en la esperanza de vida, esta esperanza de vida que ahora pues ha mellado una serie de situaciones devenidas entre el 2020 y hasta la actualidad, me refiero a esta época de pandemia, y muchos ya la están denominando post-pandemia, pero la esperanza de vida aún así, y a pesar de la elevada mortalidad, no ha mellado las estadísticas en el sentido de que esta pendiente, fíjense, acá hay en rojo y hay en azul, ha ido desde el siglo pasado, 1900, en donde la esperanza de vida era entre 30 y 40 años, progresivamente ha ido subiendo, ha ido aumentando. Y si hago el comentario de que la línea roja es o son las mujeres, son las damas, y la línea en azul son los varones, podemos darnos cuenta que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los varones. No voy a dar trámite, tal vez a explicar algunos mecanismos que están involucrados en por qué la mujer vive más que el hombre, pero hay toda una traducción de cosas que suceden en la mujer, por ejemplo, la labor hormonal, por ejemplo, la hebra XY, a diferencia, en este caso, nosotros como varones, la hebra XY, a diferencia de las damas XX, tiene una capacidad de desarrollar, diríamos, una delesión, le denominan así, o rápida, una rápida eliminación de algunas mitosis que de pronto sean deleterias, sean dañinas, sean tóxicas para la célula, a diferencia de los varones, que no podemos decodificar lo que la dama genera. Y esta misma traducción justamente se justificó en la época de COVID, en donde la mujer, respecto al varón, pues el grado de mortalidad era ciertamente diferente. Los varones, el grado de mortalidad era mucho mayor que las damas. Entonces, esto hace que en el planteamiento del medicamento también tengamos en cuenta muchas veces este tipo de diferencias de género, por decirlo así. Entonces, todos estos cambios que han devenido en mayor esperanza de vida a lo largo de estos siglos, es que una de las alternativas que justamente ha conllevado aumentar la esperanza de vida, que no es lo mismo que calidad de vida, lo que se aumentó de la esperanza de vida, que es cantidad de años, se debe justamente al medicamento. Entonces, por lo menos, este mundo de la medicalización que hoy en día se tiene en cuenta,
que para todo, entre comillas, la industria farmacéutica genera el intento de administrar un medicamento. Si hay, por ejemplo, dolor, un analgésico; si hay inflamación, un antiinflamatorio; si hay fiebre, un antipirético; de pronto, si hay hipertensión, un antihipertensivo; si hay diabetes, un antidiabético; si hay depresión, un antidepresivo. Entonces se basa justamente en la ley de los contrarios. Y es que la farmacología y el mundo del medicamento es la ley de los contrarios. Vuelvo a repetir, si hay dolor, le doy un fármaco analgésico. ¿Por qué? Porque el analgésico va a bloquear el dolor. Si hay inflamación, le doy un antiinflamatorio porque va a bloquear la inflamación. Si hay fiebre, se le administra un antipirético porque va a bloquear la fiebre. Si hay hipertensión, se le administra un antihipertensivo porque va a bloquear la hipertensión. Entonces, esta denominada la ley de los contrarios, desde luego que tiene una mística muy interesante cuando va uno analizando el comportamiento de cada uno de los grupos farmacológicos. Y ahora nos vamos a centrar netamente en los AINES y en los fármacos de tipo opioide. Fíjense, yo no era muy bueno en la física, pero para poder un poco escudriñar y cada vez, como se dice, interiorizar mucho más la farmacología, es que necesité de ir a la ley de acción de las masas. Una de estas condiciones que tiene el medicamento para la interacción fármaco-receptor es lo que ustedes ven allí, en donde dice en el equilibrio. Fíjense, dice una letra F más R. Lo importante que siempre digo a lo largo de los años a muchas de las generaciones que por lo menos han pasado promoción tras promoción en la Universidad Nacional de Trujillo, ya voy por la promoción número 24. 24 promociones, 24 años en este contexto de la farmacología, es que tal vez no necesitamos de la física y las matemáticas para poder entender, diríamos, todos los mecanismos habidos y por haber, pero por lo menos generemos un mapa mental de lo que ocurre en un medicamento cuando llega a su target, cuando llega a su sitio blanco. Por ejemplo, la letra F es fármaco, la letra R es receptor. Y sucede que el fármaco, cuando se une a su receptor, va a generar un complejo fármaco-receptor, que lo estamos viendo aquí, y ese complejo fármaco-receptor es el que genera la respuesta farmacológica. Muy bien. Pero fíjense en las condiciones que ahora les comento. Para que se dé el complejo fármaco-receptor, se requiere una constante K1, que es también denominada constante de afinidad, y una constante K2, también denominada constante de disociación. Vamos a ir a la constante K1, que es la constante de afinidad. Una vez que la constante de afinidad entra a tallar para formar el complejo fármaco-receptor, la ruta es que esa unión rápidamente experimenta una constante K3. Soslayo esta constante K3 porque es una variable, desde mi punto de vista, la más importante que hay en la respuesta farmacológica. ¿Por qué digo la más importante, el K3? Porque el K3 es aquella constante o aquella variable que, diríamos, de conocer todos los atributos y características que tiene el paciente, vamos a saber si esa respuesta farmacológica logra la eficacia deseada. ¿Cómo así? Por ejemplo, si conocemos que un paciente, es anciano y tiene un dolor por X motivos, ¿ya? Pero que tiene un umbral que facilita la administración de un fármaco de venta libre como es cualquier antiinflamatorio no esteroideo, mínimamente yo debo conocer que en un anciano más de 65 años de edad, el papel metabólico del hígado ya no es el mismo. El papel excretor del sistema renal tampoco es lo mismo. La barrera hematoencefálica ya no es la misma. El tejido adiposo
ya no es el mismo. Las proteínas plasmáticas en porcentaje tampoco son las mismas. ¿Y eso qué quiere dar a entender? Que para el K3 de un anciano va a ser totalmente diferente que la de un adulto e inclusive que la de un niño, que muchas veces también se debe tener en cuenta el K3 de los niños. Entonces, este K3 es importante. En este tiempo de pandemia, justamente, estuve realizando algún tipo de trayectoria a través de una pasantía en el Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenómica. Esto es en la Universidad de Chile. Los chilenos tienen o han montado un laboratorio de estas características, se le denomina farmacogenómica. ¿Por qué? Porque ahora se apunta a la medicina de precisión. Y medicina de precisión porque, lógicamente, la intención es saber muy bien el perfil genético que tenemos los seres humanos. Hablar de genes también es K3. Hablar de que hay personas que metabolizan más rápido que otras, ese es hablar de K3. Entonces el K3 realmente resulta inverosímil hacer cada vez un estudio pormenorizado para que esa respuesta farmacológica final es la que contemple o llegue adecuadamente a generarse en el individuo. Un ejemplo puntual y típico, por ejemplo, el tramadol, que lo vamos a revisar el día de hoy. El tramadol está, diríamos, circunscrito en el grupo farmacológico denominado fármacos opioides. Y sucede de que el tramadol tiene un metabolismo por una citocromo y denominada CYP2D6. Y resulta de que en el mundo esta CYP2D6, las variantes genéticas hacen que haya metabolizadores rápidos y haya metabolizadores lentos. Si es un metabolizador muy rápido, como va a generar muchas enzimas hepáticas, hace que el fármaco tenga menor tiempo de vida. Haya menor tiempo y por ende, pues, sea muy rápido. Inclusive a veces no hay ni eficacia en el medicamento. Mientras que un fármaco metabolizador lento, el fármaco, pues, conlleva a que se sostenga mucho más tiempo, que inclusive pueda llegar a la toxicidad. Entonces, es importante que en nuestros países, por ejemplo, este K3, por lo menos desde el punto de vista del metabolismo, sea muy bien conocido. Vamos a ir indagando justamente en el Perú qué sucede. ¿Somos metabolizados rápidos o lentos? A ver, dejo esa inquietud para el final. Entonces, esto es básicamente el mapeo puntual que podríamos ver respecto a la interacción fármaco-receptor. Fíjense que la tan conocida medicina holística conlleva a denominar esta palabra que está en el título y dice psiconeuroinmunoendocrinología. Fíjense que esta palabra bastante amplia conlleva pues a una fusión entre la parte psíquica, lo que es la mnemotecnia psico, neuro, la parte del sistema nervioso central, inmuno, la parte inmunológica, y endocrino, la parte hormonal, en la cual cada uno de estos sistemas, como ven ustedes estas flechas que van y vienen, la mosca. Entonces, puedan conllevar a generar pues una interacción entre uno y otro sistema que finalmente pues es así como trabaja, diríamos, el todo en nosotros. Es bonito cada vez más hacer una interpretación del lenguaje farmacológico, pero fusionando este tipo de sistemas. Y digo esto porque al fármaco no se le puede estudiar simplemente llegando, como habíamos visto en la diapositiva anterior, a un solo tipo de target, a un tipo de receptor. Hay infinidad de receptores a las cuales brinda comunicación un mismo medicamento. Y es por eso de que las alternativas en la farmacología es también conllevar a la especialización, ¿no? Es decir,
mirar cada vez más a profundidad determinados sistemas y volverme especialista en un determinado sistema. Pero para este contexto vamos a mirar en primer lugar al todo, ¿no? Cómo es que justamente funciona este todo para luego ir a las particularidades. Entonces, por ejemplo, neurotransmisores, autacoides, citoquinas, hormonas, cómo entrelazan una comunicación entre uno y otro sistema justamente para mantener un orden. Si en este momento, fíjense, los que me escuchan no tienen ningún dolor, ojalá sea así, entonces quiere decir que el lenguaje de estas señalizaciones en estos sistemas que estoy comentando están canalizando tu atención para poder mitigar cualquier situación. Es decir, a pesar que hay de repente el umbral es pequeñito y es casi imperceptible, pero cuando el todo está funcionando y las órdenes son las coherentes, anulan prácticamente ese dolorcito. Dice, uy, caray, me quiere doler la cabeza, pero si prestas atención, se desfocaliza ese mensaje y se va el dolor de cabeza. En algún momento, fíjense, el tema de los AINES también orienta, por ejemplo, a poder explicar uno de los dolores muy frecuentes en las damas, que es el proceso denominado dismenorrea o cólico menstrual. Fíjense que hay damas que experimentan y necesitan un medicamento. Puede ser el ibuprofeno, puede ser el naproxeno, para su uso justamente para cortar este tipo de dolor. Pero hay otro bloque de damas que no necesita medicamento y lo que toma es simplemente un té de orégano y regula ese dolor. Pero hay otras damas que simplemente no toman nada, tienen el dolor, se van a la cama, se duermen y una vez que se despiertan ya no hay dolor. Entonces, es importante ir conociendo este tipo de mecanismos para poder también, ojo, saber que muchas veces podemos autolimitar o sentirnos generar una autolimitación para nuestros problemas. No todo problema necesita un medicamento. Muchas veces, cuando las órdenes que nosotros mismos infundimos en el pensamiento, podemos bloquear el dolor. Vuelvo a repetir, no todos, porque cada uno tiene un umbral muy, muy diferente uno del otro, que depende mucho, mucho de la genética y otros factores que también coadyuvan a tener puestos sus criterios individuales en cada uno de nosotros. Pero vuelvo a comentarles, sí se puede muchas veces controlar el dolor sin necesidad de medicamentos. Lo dejo con puntos suspensivos para luego seguir abordando en el tópico más adelante. Entonces, el sistema nervioso central, la función de relación, que es la función consciente, la función vegetativa, que es la función inconsciente, gobierna todo ello. Fíjense, quiero jalar la madeja de, por ejemplo, vamos a ver que dentro de los mecanismos del dolor entran a tallar determinados neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina y la noradrenalina. Muchos de ustedes han escuchado hablar de los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Propongo, ejemplo, la fluoxetina para los inhibidores de recaptación de serotonina, la amitriptilina para los inhibidores de recaptación de noradrenalina. Muy bien, pero vamos al enfoque de la depresión. En la depresión, la teoría de las monoaminas nos menciona que hay disminución de noradrenalina y disminución de serotonina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando disminuyen estos neurotransmisores, el umbral del dolor en un paciente depresivo llega a su máxima plenitud. Todo le duele, todo le duele. Y no es un dolor que genera un efecto paliativo tomando un AINE. No. Fíjense. Entonces, es un dolor que por el mismo proceso de salud mental, ya el paciente tiende a generar un umbral del dolor totalmente diferente del estándar.
Basta que le devuelva las cantidades de serotonina y noradrenalina y se fue el dolor. ¿Han notado que cuando no pueden dormir bien, a esto se le llama insomnio, al día siguiente están con un humor de negras, con un humor le llaman papelito de cebolla? Cualquier cosa te altera, cualquier cosa. Una persona que no puede dormir bien también tiene el umbral del dolor diferente al estándar. Entonces, es interesante ver la mística del dolor y los diferentes tipos que en él o en ellos se encuentran para poder saber si un antiinflamatorio no esteroideo o de pronto un fármaco opioide puede también ser orientado para su administración. Lo vamos a ir observando. Entonces, fíjense, en la parte superior dice Targets of Drug Action. Estamos hablando de los blancos de acción farmacológica. Acabamos de ver por sistema psico-neuro-inmunoendocrinología. Y habíamos visto también que el fármaco más receptor genera un complejo fármaco receptor y que requiere una constante K3 para generar el efecto farmacológico deseado o la respuesta farmacológica deseada. Ese receptor está, fíjense, involucrado. ¿En qué tipo? Pueden ser receptores de tipo proteína G, pueden ser receptores canales iónicos, pueden ser enzimas, por ejemplo, la ciclooxigenasa, ¿no? Por donde actúan los AINES. Es una enzima y es un receptor, es una proteína. Y pueden ser receptores de tipo transportador. Les comentaba, por ejemplo, la fluoxetina. La fluoxetina cuando llega, su receptor es un transportador. Su nombre es recaptador, es un recaptador de serotonina, ¿no? Lo que hace el fármaco es bloquear a este recaptador. Y la farmacología, pues, nos vislumbra diferentes ejemplos basados en lo que son estos tipos de receptor. Y básicamente nosotros vamos a ver aquellos receptores a nivel de enzimas, como son los AINES, y vamos a mirar, por otro lado, receptores a nivel de proteínas G, como son los receptores de tipo opioide. Para estos últimos, el receptor Mu, que está plenamente identificado como un receptor de proteína G, y para las enzimas, la ciclooxigenasa, que está tipificada en COX-1, COX-2, COX-3, que inclusive hay una variante más, y que se tipifica este tipo de derivados, los antiinflamatorios no esteroideos conocidos como AINES. Aquí está en inglés, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ir a la inflamación. Fíjense, ¿qué es la inflamación? Recuerden, la inflamación, en primer lugar, vamos a ir observando, es una reacción protectora. No olvidar ello. La inflamación es una reacción protectora. Pero como reacción protectora, necesitamos también saber qué particularidades tiene esa inflamación. Pero antes de ir a esas particularidades, observemos aquí en la imagen, donde está recorriendo el puntero, ¿sí? Es la bicapa lipídica, ¿sí? Estamos hablando de una célula que tiene una membrana celular rica en esa bicapa lipídica, pero por otro lado estamos viendo que hay una ruptura, ¿correcto? Y que se están liberando, diríamos, componentes de esta bicapa lipídica, ¿sí? Y va generando diferentes hendiduras en esta bicapa lipídica. Bueno, comentarles que en la bicapa lipídica hay fosfolípidos de membrana. Esos fosfolípidos de membrana vamos a ir observando cuando hay inflamación, se activan todo un pool de enzimas que finalmente terminan generando ácido araquidónico y finalmente prostaglandinas. Y son estas prostaglandinas que cuando son liberadas son las que van a actuar en diferentes tipos de receptor y van a generar justamente todo el proceso inflamatorio. Entonces, la inflamación, que es finalmente una respuesta normal, puede ser generada por un traumatismo físico, ¿sí? Pueden ser generadas por agentes infecciosos. Fíjense, el COVID-19.
como agente viral, también conlleva generar inflamación y lo hemos visto y observado probablemente en ustedes que me están escuchando, han podido experimentar todos los signos y síntomas de COVID-19. Y en esta vorágine de problemas probablemente también hayamos experimentado la muerte de muchos de nuestros familiares. Entonces hemos visto de cerca esa saturación de oxígeno que muchas veces nos generaba hasta taquicardia en uno mismo cuando controlábamos la saturación de oxígeno en nuestros familiares y veíamos que conforme iba bajando 94, 93, 90, ¡wow! Entonces ya no sabíamos qué hacer porque los hospitales estaban saturados de pacientes. Qué complicado era aquella época. Y de hecho, siendo un componente la inflamación, vamos a ver que uno de los elementos importantes justamente los AINES se utilizaron y en verdad hoy en día las investigaciones dan a claras que los AINES son bastante seguros en pacientes con COVID-19 cuando ameritan ser administrados, desde luego, ¿no? Entonces, en nosotros como farmacéuticos está justamente en poder, diríamos, tener una observación en qué características se tiene esa inflamación para poder decir amerita o no un antiinflamatorio no esteroideo. Pero sí les comento que son muy seguros en pacientes con COVID-19. Y productos químicos que desde luego también pues generan inflamación. Pero no olvidar que es una respuesta normal. No olvidar ese detalle. Entonces, en una inflamación, que es una respuesta del tejido vascularizado a un estímulo injuriante. Injuriante es que quiere hacer daño, que puede ser un virus, que puede ser un hongo, que puede ser una bacteria, ¿sí? Entonces lo es sombreado de amarillo porque es un mecanismo de defensa que tiene el organismo de simplemente protegerse ante esa noxa, ante ese daño, ¿no? Y que hay signos de inflamación, por ejemplo, rubor, tumoración, calor y dolor. Y el dolor es per se implícito ya en la inflamación, ¿correcto? Entonces, no olvidar que van de la mano muchas veces. Si hay inflamación, como característica de esa inflamación, también puede existir dolor. Y como causas de la inflamación, ya los comenté, agentes vivientes, bacterias, hongos, virus, y agentes no vivientes como los elementos físicos y los elementos químicos. He tratado un poco de sintetizar en dos cascadas. Estamos tratando de hilvanar un libro que creo va a ser de mucha autoayuda, sobre todo en colegas que se desempeñan en la parte privada, colegas que se desempeñan en atención farmacéutica, y que creo yo muchas veces tenemos a bien lecturar información que nos viene del extranjero y que no digo que no sea adecuada, si lo es, sin embargo es importante también reunir o acopiar investigaciones que se den desde Perú para poder fortalecer una literatura pero que sea estándar aquí en mi país. Entonces, justamente vamos a brindar a modo de, diríamos, de una manera sucinta, resumida, desde pronto, desde mi mística existen dos cascadas en la inflamación. Primera cascada. En esta primera cascada, cuando existe un daño, en este caso en el cuerpo humano, la célula afectada en su intimidad es la membrana celular, como les dije, se activa la fosfolipasa A2. Al activarse la fosfolipasa 2, convierte los fosfolípidos que están en la membrana celular, los convierte a ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, a la vez, a través de la ciclooxigenasa, que también está activada en la inflamación, pasa a generar prostaglandinas. Y otra enzima, que es la lipoxigenasa, que también se activa en la inflamación, sintetiza leucotrienos. Tanto las prostaglandinas como los leucotrienos generan calor, dolor, acá está, hay dolor también, rubor y edema. Y ellos finalmente son los signos cardinales de la inflamación. Desde luego que
Por ejemplo, si bloqueamos a la ciclooxigenasa, vamos a bloquear las prostaglandinas y ya tenemos un grupo antiinflamatorio. Y si bloqueamos la fosfolipasa 2, también son otros antiinflamatorios. No es parte del tópico, pero les comento que los corticoides, ¿se acuerdan de la dexametasona que se utilizó y se utiliza muchísimo en COVID-19? Bloquea fosfolipasa 2. Y como bloquea, diríamos, en un ángulo mucho mayor, miren, casi en la cabeza, estamos en la parte, como se dice, en la cúspide, al bloquear la fosfolipasa 2, es más y mejor antiinflamatorio que aquellos que bloquean ciclooxigenasa, es decir, los AINES. Es decir, si pongo a los corticoides versus los AINES, los corticoides, desde luego, son más antiinflamatorios que los AINES, porque bloquean los corticoides en una zona mucho mayor que aquellos, en este caso los AINES, que bloquean a nivel de ciclooxigenasa. Entonces, esta es cascada 1. Cascada 2. La cascada 2 lo recopilo de esta fuente. Ustedes la pueden ubicar en New England Journal of Medicine. Es que si observo, fíjense, el tejido que está inflamado, ya vimos en la cascada 1, ¿qué cosa va a generar? Activación de todo un pool del sistema inmunológico. Monocitos que van migrando, que en este caso se diferencian ya en macrófago, y estos macrófagos van a formar parte de un sudado inflamatorio que junto a proteasas, citoquinas, radicales libres, van a generar la inflamación propiamente dicha y el daño en ese sitio o tejido, ¿correcto? Entonces hay cascada 1 y existe cascada 2 de la inflamación. Y si lo puedo resumir esa cascada 1 y cascada 2, digo, en primer lugar hay aumento de la permeabilidad. Segundo, mediadores de inflamación. Tercero, la formación de un sudado inflamatorio. Cuarto, la quimiotaxis, es decir, la migración de esos macrófagos. Migración de polimorfonucleares y neutrófilos. Luego está este sudado inflamatorio compuesto de polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos. Y, lógicamente, se propicia la inflamación propiamente dicha. Cascada 1 y cascada 2, que pienso ya, diríamos, ya se internalizó en cada uno de ustedes. Así de simple, así de concreto. Vamos al siguiente componente, el dolor. Fíjense que para poder mirar el terreno del dolor, he tratado un poco de transmitirles este contexto. Recuerden ustedes que si esta es la célula, acá está la célula que está cargada positiva y negativamente, y esto se debe porque el calcio y el sodio están o son iones extracelulares y el potasio es intracelular. Cuando las cargas positivas y negativas, diríamos, están equiparadas, entonces no existe dolor. Por lo menos no tenemos percepción de dolor. Sin embargo, cuando las cargas positivas que van, fíjense, de afuera hacia adentro, van ingresando cargas positivas, en este caso ingresa el calcio o ingresa el sodio, y comienzan, miren, ahora hay más cargas positivas, si se dan cuenta, hay proceso denominado despolarización. Cuando las cargas positivas gobiernan una célula, existe un desequilibrio intracelular, miren el título arriba, y existe dolor. Recuerden nuevamente, cuando hay pasaje de cargas positivas, entra el sodio o entra el calcio, despolariza la célula, genera el desequilibrio intracelular y desde luego se experimenta el dolor. Muy bien. ¿Y quién permite esa entrada de esas cargas positivas? Muchos neurotransmisores. Ahí los tenemos, capsaicina, bradiquinina, prostaglandina. ¿Se acuerdan las prostaglandinas? Por eso que las prostaglandinas cuando se activan, ellas van a su receptor, aperturan sodio, aperturan entrada de calcio, entran estas cargas positivas y hay dolor. Entonces, recuerden, desde el punto de vista farmacológico,
Los medicamentos justamente al actuar en receptores, finalmente lo que hacen es corregir cargas. Y si hay cargas positivas en el dolor, lo que un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, desde ahora les comento, no solamente es bloquear la ciclooxigenasa y bloquear prostaglandinas. Bueno, eso es parte de la historia. Porque el hecho está de que normalmente la prostaglandina abría el canal de sodio y abría el canal de calcio para internalizar carga positiva y existir dolor en ese paciente. Lo que hace el medicamento es bloquear ciclooxigenasa, bajar la concentración de prostaglandinas y ahora la prostaglandina ya no va a poder actuar sobre ese canal de sodio y canal de calcio, de tal manera que no va a permitir la entrada de estos iones positivos. Y si no permite entrar iones positivos, la célula nuevamente se va a regular con cargas, diríamos, balanceadas. Y se va a minimizar o aplacar el dolor. Entonces, eso es un poquito el arte que tienen los medicamentos finalmente para poder actuar a través de estos conocidos mecanismos de acción, pero que normalmente conocemos parte de la historia. Probablemente tú hayas escuchado parte de la historia que bloqueaba ciclooxigenasa y disminuía prostaglandina, pero otra parte de la historia es que al disminuir estas prostaglandinas, lo que hacen es que ya no van a movilizar ni sodio ni calcio, y al no movilizar ni sodio ni calcio, va a regular entonces las cargas dentro de ese tejido, dentro de ese paquete de células, y se va a minimizar o aplacar el dolor. Muy bien, entonces, fíjense que solamente hemos citado a prostaglandinas, y prostaglandinas que tenían que ver con sodio, ¿verdad? Fíjense aquí, miren el sodio ingresa, 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 y cuando ingresa el sodio, lógicamente carga de manera positiva y hay dolor. Y cuando ingresa también el calcio, fíjense, el calcio, miren esta flecha robusta, también hay inflamación. Entonces, lo que me queda es que con el fármaco, como bloquea prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa, se cierran los canales de sodio, minimiza el dolor, y la otra es que fíjense aquí el potasio, que saque potasio. Ese es otro mecanismo. La célula saca potasio y regula sus cargas, porque ya no hay cargas positivas, porque las está sacando. Y también se minimiza el dolor. Estos mediadores o neurotransmisores, mediadores del dolor, aquí los tenemos. Fíjense, el glutamato, el aspartato, el polipéptido intestinal vasoactivo, colecistocinina, péptido liberador de gastrina, prostaglandinas, fíjense las prostaglandinas, la sustancia P. ¿Están en nuestro interior? Sí. ¿Excitan? Sí. ¿Aperturan canales de sodio y calcio? También. ¿Generan despolarización? También. Por eso son mediadores del dolor. Pero un ratito yo les dije que nosotros también podemos menguar nuestro propio dolor. Aprendiendo algunas técnicas, también sin tomar medicamentos, podemos también mitigar muchas veces el dolor. O a veces también teniendo una buena alimentación, podemos activar lo que viene a continuación, que son los inhibidores del dolor, y los tenemos también con nosotros. Gracias a Dios que también tenemos estos elementos, que sirven justamente como su propio nombre lo dice, inhibir el dolor, y están en nosotros. Hemos sido creados con ese tipo de mediadores, analgésicos, como se dice, endógenos, entre comillas. ¿Cuáles son? Las encefalinas, las endorfinas y la somatostatina. Fíjense. Entonces, buscar la manera cómo activar realmente es importantísimo. Solamente les cuento algo muy importante. Yo les comentaba que los problemas de salud mental lo que hacen es activar estos mediadores excitadores, ¿correcto? Cuando alguien está pasando por un proceso de depresión o de ansiedad, muchas veces se activan estos excitadores. ¿Qué es lo que muchas veces hemos encontrado a lo largo diríamos un poco el intercambio con muchos pacientes? Que basta solamente escucharlos para que ellos puedan en hacer esa catarsis y volcar todos esos componentes que le están generando una contaminación de su salud mental, y al encontrarse ahora sí aliviados de esa carga emocional, empiezan a activar sus inhibidores.
empiezan a activar ese contexto denominado mediadores de tipo analgésico. Activan sus propias endorfinas y se sienten mejor. A veces los pacientes lloran. Y les cuento, el llanto, que muchas veces hemos sido mal educados. Y dicen, un hombre no llora. ¿Por qué el hombre no? Si llora es un cobarde. ¿Quién te ha dicho eso? Los seres humanos, justamente a través de las lágrimas, estamos justamente haciendo un estudio al respecto. Las lágrimas es el mejor enjuague del alma. ¿Por qué? Porque las lágrimas facilitan una liberación de radicales libres. Y una vez que uno llora, pero llora de corazón y llora de verdad, empieza la activación de los inhibidores. Entonces, estamos en contra con aquellas cuestiones paradigmáticas de no llorar. No, uno tiene que volcar en su momento y en su tiempo, que sea el adecuado de llorar para poder activar estos mediadores, en este caso, como analgésico denominados inhibidores, que pueden ser encefalinas, endorfinas, somatostatinas. Entonces, vamos un poco ya a la terapia farmacológica. Entonces, habiendo comentado que el dolor, abundan las cargas positivas en el dolor, lo lógico sería, pues, ¿qué sucede cuando se administra un fármaco analgésico? Muy bien. Fácil. El fármaco analgésico lo que va a generar es el bloqueo de la entrada de carga positiva, es decir, no entra ni sodio ni calcio. Primera estrategia. Y segunda estrategia, que saque potasio. Al sacar potasio, saca carga positiva y nuevamente se condensan las cargas en equiparidad. Entonces, esa es la manera como un fármaco analgésico actúa, bloqueando la entrada de sodio y de calcio y, en este caso, una segunda estrategia, liberando cargas positivas a través del potasio, que es un ion intracelular. Entonces, a diferencia del dolor que genera despolarización, los fármacos analgésicos generan repolarización. Entonces, entendiendo lo que es el dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a una lesión tisular o que se describe con manifestaciones propias de tal lesión. Vamos a ir abordando, fíjense, estos pequeños mecanismos que muchas veces nos traducen el dolor y también lo que habíamos comentado, aquellas sustancias analgésicas de tipo endógeno que también bloquean el dolor. Entonces, para la fisiopatología del dolor, primero hay una activación de nociceptores, ese es el primer contexto. Al final vamos a ver estos experimentos que hoy en día venimos haciendo en nuestro laboratorio y que nos describen toda esta cascada que se tipifica en esta diapositiva. Se activan los nociceptores, se activa el nervio periférico, se activa el asta dorsal de médula espinal, vía espinotalámica, tálamo, corteza cerebral y hay la percepción y reacción al dolor. ¡Ay! Eso es lo que normalmente describimos, ¿no? Entonces, observando una injuria o un daño, pues fíjense, hay todos estos elementos, una traducción, una transmisión del dolor, una modulación, que va finalmente generando liberación de determinados ligandos. Aquí tenemos noradrenalina, serotonina, endorfinas, GABA. Hay una vía ascendente y llega al cerebro, brain. Aquí se activa el dolor, pero también hay una cascada descendente o de bajada. Acá está, descending pathway, una cascada descendente. Y esta cascada descendente es la cascada analgésica, ¿correcto? Por aquí se describen los inhibidores. Vamos a ir describiendo rápidamente. Entonces, tenemos que desde las terminaciones nerviosas libres llega a la médula espinal. De la médula espinal, pasando por bulbo raquídeo, puente, llega rápidamente a la vía espinoencefálica, donde se activa en esta zona gris periacueductal toda una traducción ligada al dolor, ¿correcto? Entonces, fíjense, todos estos elementos permiten finalmente experimentar el componente emocional. Entonces, la noxa o el estímulo llega
¿qué cosa? A liberar prostaglandinas, bradikininas, entre otros elementos, y desde ahí se traduce, ¿qué cosa? A través, por ejemplo, de una lesión, participación de estos mediadores antes comentados, especialmente las prostaglandinas. Estas finalmente van a activar, ¿qué cosa? Una serie de mensajeros que finalmente se traducen en la vía que hemos denominado vía ascendente. Ahí está. Y esta vía ascendente, miren lo que va a generar. Aquí vemos a las, por un lado, estamos hablando de una célula nerviosa presináptica y una célula posináptica. Y fíjense el mensaje que vino del dolor, ya estábamos en médula espinal. Entonces, ¿qué cosa va a generar? Que el glutamato, aquí lo vemos, se ha liberado de la presináptica y lo que va a generar es, fíjense, ahí está el dolor moviliza el glutamato que se va a un receptor, se le conoce como receptor AMPA, que es un receptor para el sodio, ¿y qué cosa va a generar? Que el sodio ingrese. ¿Se acuerdan cuando comentábamos que en el dolor ingresan cargas positivas? Pues el lenguaje es el mismo en todas las células. El dolor, vuelvo a repetir, activa la liberación de glutamato, el glutamato se va a su receptor y experimenta que ingresen sodio. El sodio es carga positiva y miren aquí la carga negativa que inicialmente estaba. Ahora, ¿qué cosa va a pasar? Va a experimentar un dolor rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque conforme ha entrado por este conducto sodio, ahora el glutamato también, acá lo vemos, está permitiendo que el calcio esté a punto de ingresar. ¿Y cómo? Miren, sale esa puertita y ahora ingresa calcio. Es decir, en el dolor ingresa tanto sodio como calcio, doblemente positivo para que en este caso la célula posináptica experimente carga positiva intracelularmente y desde luego pues genere la experiencia del dolor. Hay otras cascadas, por ejemplo, la activación del óxido nítrico, y este óxido nítrico actúa sobre en este caso, una proteína sintasa, que lo que va a hacer es, fíjense, cerrar la entrada de potasio, fíjense, y esto que va a permitir que el potasio, como no se libera, va a facilitar mayor liberación inclusive de glutamato. Y ahora ese glutamato va a una proteína G que va a activar más corrientes de entrada de sodio y de calcio que finalmente pues van a determinar un dolor rápido que muchas veces se va cronificando en el tiempo. Fíjense, estas son otras vías anexas en la PIP3, recorrerán muchos, esta libera calcio, y al liberar calcio estamos hablando de más corrientes de dolor, porque el calcio son cargas positivas. Conclusión entonces, las cascadas del dolor, finalmente vemos dos vías, ¿no? Una que sube y otra que baja. En esta que baja, que la estamos aquí observando, le llamamos sistema inhibitorio. Ya habíamos observado las encefalinas, las endorfinas, ¿no? Hay otras más. La vía del sistema opioide endógeno, fíjense. Por eso su nombre de los fármacos opioides, porque tratan de emular lo que hace el sistema opioide endógeno, que justamente son las endorfinas. El GABA es un sistema inhibidor, la serotonina es un sistema inhibidor, las catecolaminas. Por eso es que le decían que en la depresión la serotonina y la catecolamina, como están disminuidas, por eso el paciente siente el mayor umbral del dolor. Por ende, es necesario administrarle su antidepresivo cuando el psiquiatra lo prescriba y de esta manera mitiga también el dolor que estos pacientes puedan experimentar. Muy bien, entonces, una vía ascendente, que es la vía del dolor, que llega hasta la vía mesoencefálica, y una vía descendente que entreteje fibras que liberan encefalina, otra fibras serotoninérgicas, correcto, que tienen que ver con inhibición, y de locus ceruleus, fíjense, desde locus ceruleus se sintetizan la noradrenalina. Es decir, por esta vía inhibitoria, que le llamamos modulación opioide,
por ejemplo, aquí entra la morfina y el tramadol, tiene que ver mucho con, ¿qué cosa? Activar esta vía descendente. Esta vía descendente que es una vía natural, es una vía normal, ¿correcto? Que por aquí es donde actúan los fármacos de tipo opioide. Despolarización dolor, repolarización cuando hablamos de los mecanismos analgésicos. Un poco para conceptualizar la modulación opioide, fíjense, por acá arriba vemos las fibras serotoninérgicas que se liberan desde el núcleo de RAFE. Aquí vamos a observar, miren lo que va a suceder. Primero ingresa el calcio, producto del dolor, muy bien. Se libera el glutamato, muy bien, lo que habíamos visto, el glutamato va al receptor AMPA, en este caso para que entre sodio, calcio, potasio, etcétera, que lo habíamos visto aquí, estas células se acuerdan que se va a cargar positivamente, pero cuando se libera, diríamos desde la parte de la vía descendente, la modulación opioide, hace que se liberen la serotonina y actúe sobre este paquete de la interneurona en el asta posterior, aquí se encuentran las encefalinas, y miren, se libera la serotonina, ahora se liberan las encefalinas, y lo que va a hacer las encefalinas es actuar sobre este receptor, MU, así se le llama, receptor MU. ¿Y qué cosa va a hacer el receptor MU? Va a actuar de manera inhibitoria. ¿Para qué? Miren lo que va a pasar con el canal de calcio. Se cierra. Miren, voy a mirar atrás. Ahí está abierto, ahí está cerrado. Repito, ahí está abierto. ¿Y qué cosa hace la vía descendente? Cierra el canal de calcio para que el calcio ya no ingrese y se dé toda la cascada del dolor. Por eso es que las encefalinas tienen que ver muchísimo con el bloqueo de la entrada de iones positivos. Y yo les comentaba, cuando ya no ingresa iones positivos, simplemente se bloquea el dolor. Es por esta vía por donde actúan de una manera muy similar los fármacos tipo opioide. Llámese tramadol, llámese morfina, llámese una determinada cantidad de fármacos que agrupan los opioides. Muy bien, por eso es que ya no entra el calcio. Perfecto. Entonces, haciendo ya un correlato de la inflamación y de la analgesia y de la inflamación y del dolor, vamos a tipificar la búsqueda del fármaco ideal. Vamos a empezar por los AINES y luego los fármacos de tipo opioide. Pero en los dos vamos a encontrar que primero necesitamos indagar qué mecanismos gobiernan la eficacia, qué seguridad tienen, es decir, hablar un poquito de las reacciones adversas que tienen estos medicamentos, qué contraindicaciones y precauciones se deben tener y qué grupos de riesgo son los más vulnerables cuando se utilizan estos medicamentos. Muy bien, entonces empezamos con los antiinflamatorios no esteroideos. Desde luego que cuando miramos a la ciclooxigenasa, fíjense, la experiencia un poquito nos hace un tanto recordar esta forma constitutiva COX-1 y una forma inducida que es la COX-2, que tiene básicamente que ver con funciones, en este caso la COX-1, funciones como son a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel renal, a nivel plaquetario, a nivel de macrófago. Diríamos una particularidad que cuando los fármacos actúan en esta COX-1, empiezan los efectos indeseables. Ahí viene el problema, porque el ideal es actuar en esta COX-2. Y al actuar en esta COX-2, que es la inducida, lógicamente hablamos de que va a inhibir el deseo, y el deseo es que bloquee la inflamación. Pero como vamos a ver los AINES, básicamente bloquean tanto la COX-1 como la COX-2. Sin embargo, cada AINE tiene una propia, diríamos, tienen una individualidad en bloquear COX-1 y COX-2. El radio de inhibición es diferente si lo comparamos a un diclofenaco con un ibuprofeno, con un naproxeno. De pronto, si lo comparamos con un piroxicam, aunque ya no se tiene a bien mucho ellos,
Entonces vamos a ver una versatilidad en cada uno de ellos al momento de inhibir la COX-1 y la COX-2. Lógicamente, si bloqueamos más COX-1, va a ser mucho más preponderante los efectos indeseables, llámese a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel renal, a nivel plaquetario y a nivel de diferenciación a nivel de macrófago. Este es un poquito el panorama que podríamos reflejar si observamos en la parte superior los lípidos de membrana con la fosfolipasa 2 que convierte en ácido araquidónico, ese ácido araquidónico con las COX-1 y 2 que se transformen. Fíjese, esta es la prostaglandina mamá o prostaglandina madre, la prostaglandina H2. La PGH2 es la mamá y estas son las hijas. ¿Cuáles son las hijas? PGE2, PGD2, PGF2 alfa. Y fíjense, también permite la síntesis del tromboxano A2, la prostaglandina I2. Entonces, cada una de estas prostaglandinas hijas y la mamá, la PGH2, generan diferentes respuestas que desde luego los AINES, al bloquear estas isoformas COX-1 y COX-2, lógicamente van a tener que actuar sobre la respuesta adaptativa, van a tener que actuar sobre la migración de, en este caso, de la diferenciación celular, los efectos en este caso fibróticos, acción a través de las plaquetas, la agregación plaquetaria, y acción a través de el efecto antifibrótico también, ¿no? En este caso, recordaremos, esta es una prostaglandina vasodilatadora, la PGI2. Entonces, cada uno de los AINES va a tener una función ciertamente interesante en justamente su actuar. Por ejemplo, en estos antiinflamatorios no esteroideos, fíjense, la flecha verde que está más robusta, y aquí, por ejemplo, aquí esta flecha en morado que está más delgadita, podemos decir que este grupo de fármacos actúa más en COX-1 y algo menos en COX-2. Me refiero a la aspirina, la indometacina y el ibuprofeno. Si veo aquí dos barras, dos flechas que son igual de robustas, entonces el balance de inhibición COX-1, COX-2, llámese diclofenaco, paracetamol, naproxeno, y pongo un cliché al paracetamol porque es mínimo el efecto antiinflamatorio, prácticamente no tiene efecto antiinflamatorio, pero sí tiene efecto para el dolor. Entonces, diríamos, está distribuido el balance COX-1, COX-2. Y en el caso aquí, se invierte, ¿no? Más en COX-2 y menos en COX-1. La nimesulida, el meloxicam, fíjense. Y mucho menos en COX-1 y más en COX-2. Los famosos COXIF, Celecoxib, entre otros más, ¿correcto? Entonces, esta distribución interesante justamente nos hace ya presagiar que hay algunos ratios, le llaman radios, que nos van a permitir comparar matemáticamente la COX-1 y la COX-2. Fíjense, ya él y yo le llamamos el índice COX-2 sobre COX-1. Aquí, por ejemplo, describo, estos fármacos son preferentemente selectivos COX-1. Por ejemplo, tengo piroxicam, aspirina, indometacina, tenoxicam, naproxeno. Muy bien. ¿Qué sucede? En primer lugar, cuando el coeficiente o el índice COX-2, COX-1 es 1 o mayor a 1, se dice que son preferentemente selectivos a COX-1. Repito, cuando el radio COX-2 sobre COX-1 es 1 o más de 1, son preferentemente selectivos a COX-1. ¿Cómo sale esta situación? Porque digo, 7 es 1, 16, 60, 166 y 600 son, lógicamente, son altamente selectivos a COX-1. ¿Cómo obtengo este ratio? Lo obtengo de dividir, fíjense, acá está el índice, acá está la inhibición, el IC50, así se le llama, es el coeficiente de inhibición al 50% COX-1 y el coeficiente de inhibición de COX-2 al 50%. ¿Qué quiere decir? Escúchenme bien. La unidad de medida es en micromol, ¿sí? Es decir,
Para poder inhibir, por ejemplo, la COX-2, que es en donde está la zona de la inflamación, yo necesito esta cantidad, 0,3. 0,3. Pero cuando administro 0,3 y logro que el piroxicam sea antiinflamatorio, porque estoy llegando con esa concentración, fíjense lo siguiente, requiero una mínima cantidad, es decir, 0,0005. Imagínense, miren esa cantidad pequeñita, 0,0005 para que actúe en la COX-1. Es decir, que cuando administro piroxicam, sí, en este caso estamos hablando de la selectividad en COX-1, con 0,3 micromoles, hace rato que yo ya bloqueé COX-1. ¿Me dejo entender? Es decir, que habiendo bloqueado COX-2 con esta concentración 0,3, hace rato que yo ya bloqueé COX-1. Por eso es que el piroxicam es selectivo, no solamente llega a COX-2, sino también y en una cantidad amplia a COX-1. Lo mismo pasa con la aspirina, miren, requiere 278 para llegar a inhibir la COX-2, pero hace rato que ya inhibió la COX-1, porque requirió 1,67. La indometacina, un fármaco también en su momento, un AINE, selectivo COX-1, requería 1,68 y hace rato que ya se había bloqueado, ¿qué cosa? La COX-1 con 0,028. Conclusión, si lo denotan mucho más práctico, aquellos que su índice COX-2, COX-1 es 1 o más de 1, son selectivos a este tipo de isoforma, la COX-1. Vamos a la COX-2. Por ejemplo, miren acá 0,67, 0,090, etc. Se dice que cuando un fármaco, su índice es menor a 1, son preferentemente selectivos a COX-2. Todos son menores de 1. Por ende, son preferentemente selectivos a COX-2. ¿Y cómo lo demostramos? Demostramos, por ejemplo, el meloxicam. Miren, se requiere para que inhiba COX-2 0,43, muy bien, ya con 0,43 estoy bloqueando la COX-2. Pero fíjense, todavía requiero más cantidad para que recién bloquee COX-1, es decir, 4,8. Por eso es que son más selectivos a COX-2, porque con pequeña cantidad ya estoy actuando en COX-2 y voy a requerir más cantidad, que mi paciente consuma más cantidad para que recién actúe en COX-1. Vamos al celecoxib. El celecoxib requiere 0,04 de micromol para que actúe e inhiba COX-2. Y bien, requiere cantidad tremenda para que bloquee COX-1, 15. Es decir, estamos hablando de muchas veces mayor para que actúe en COX-1. Es decir, por eso son altamente selectivos a COX-2. Si volteamos la torta y decimos, ¿qué pasa con los que son selectivos a COX-1? Los conocemos. Altamente gastrolesivos, por un lado. También otro gran problema, que también generan problemas a nivel renal. A diferencia de los selectivos COX-2, que minimiza el problema gástrico, y también por allí se ha visto algunos estudios que ciertamente el sistema renal no tiene mucha, diríamos, participación, diríamos, de ser ciertamente seguros con los selectivos COX-2. Pero hay algo más, por eso es el comentario actual. Los selectivos COX-2, especialmente los COXIF, están vinculados, si bien es cierto, no hay problemas gástricos, pero sí aparecen problemas cardíacos. Por eso es que los pacientes ancianos no se les puede administrar este tipo de fármacos, los COXIF, por el riesgo cardiovascular que estos generan. Por eso es que me gustó mucho en algún momento esta imagen, en donde estos médicos, entre comillas, una imagen dice más que 1000 palabras, dice, es un antiguo, todavía receta aspirina, o sea, se refiere a este tipo, ¿no? Ellos sí son los bacanes, pues ellos sí prescriben COXIF, pero no se olvidan que los COXIF generan problemas cardiovasculares.
A diferencia que la aspirina. La aspirina, pues, ustedes saben las bondades que tiene aspirina. Es antioxidante, es antiadherente plaquetaria, es cardioprotectora, además es antiinflamatoria, es analgésica y es antipirética. Suma muchos efectos farmacológicos. Por ende, no necesariamente, en este caso, como se dice, las apariencias muchas veces engañan. Y ahí está el problema cardíaco, a los cuales pues se ha vinculado muchísimo a los fármacos, en este caso a los COXIF. Y lógicamente hay un mayor riesgo en pacientes ancianos. Un poco vislumbrando a los AINES y sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. En primer lugar, podemos decir que son ácidos débiles, ¿sí? El pKa de estos fármacos está entre 3 y 6, ¿sí? Es importante dar esa mención. Tenemos, por ejemplo, estos derivados no ácidos como es el metamizol, que es un derivado de pirazolonas. Mucho se le apunta con el dedo al metamizol por, diríamos, generar agranulocitosis, que es un problema de neutropenia severa. Pero hasta el momento lo que se ha podido encontrar, por lo menos en el Perú, no hay una casuística muy, diríamos, ciertamente sorprendente en ello. Pero hasta donde se ha podido observar en las evidencias es que probablemente tenga un corte, sobre todo genético, ¿no? Hay otros países sí que experimentan agranulocitosis a diferencia nuestra. Otro es el paracetamol. Fíjense, no está realmente en la clasificación, pero lo he incluido por ser un fármaco analgésico, básicamente. El paracetamol realmente es un medicamento realmente tan añejo, tan antiguo, que aún así se sigue utilizando y realmente recordarán que en este tiempo de pandemia ahora utilizamos el paracetamol ya no de 500 miligramos, sino de 1 gramo de 1000 o de 1000 miligramos, de 1 gramo, ¿verdad? Entonces, este paracetamol ahora ya en dosis más amplia, lógicamente ha podido ser ese bálsamo que muchos pacientes que han tenido los problemas sobre todo de dolor y también de fiebre, se ha podido controlar muchas veces con paracetamol de 1 gramo y se ha ido muy bien. Lamentablemente, diríamos, no todo pinta como un cuento de hadas para el paracetamol. Recordaremos que el paracetamol lamentablemente altera las transaminasas hepáticas. Hay un mecanismo muy conocido que es la glutatión, que es una enzima antioxidante a nivel hepático, que el paracetamol la inhibe. Y al inhibirla, lo que va a generar lógicamente es una elevada hepatotoxicidad. Sin embargo, hay algunas investigaciones que venimos desarrollando y estamos poco a poco iniciando en ellas, estamos haciendo algunas modificaciones químicas al paracetamol para poder bloquear la acción hepatotóxica. Y estamos proponiendo al gobierno peruano de poder ya iniciar con los ensayos clínicos en estos nuevos análogos de moléculas de paracetamol a las cuales hemos quitado químicamente aquellos átomos que generan hepatotoxicidad. Vamos a ver en futuro qué consecuencias hay al respecto. Todavía estamos vinculándonos para poder hacer los ensayos adecuados y finalmente, pues, Dios mediante tenerlas en farmacias y boticas, estos nuevos derivados análogos de paracetamol. Tenemos también los fármacos salicilatos, los antiinflamatorios ácidos, por ejemplo, el ácido etilsalicílico, la aspirina, el diclofenaco, es un arilacético, la indometacina, aunque cada vez menos utilizada o prácticamente no utilizada, pero diríamos, se maneja este umbral antiinflamatorio, analgésico en este tipo de derivados, los dos primeros básicamente, el ácido etilsalicílico y el diclofenaco, y que lo vemos en muchas presentaciones, especialmente el diclofenaco, ¿verdad? Vía parenteral, lo vemos en crema también, ¿sí? En spray, y hablemos también de la vía oral, ¿no? Básicamente. Otros, por ejemplo, derivados del arilpropiónico, ácido arilpropiónico, me refiero al ibuprofeno, al naproxeno, al ketoprofeno, desde ya, por ejemplo, si alguien me hace la pregunta, y les pido ahí tomar siempre el apunte respectivo, ¿cuál de los AINES es el que de repente
tiene el menor daño cardiovascular? El naproxeno. ¿Cuál de los AINES tiene el menor daño a nivel renal? El ibuprofeno. No olvidar esas moléculas que están emparentadas en poderle hacer el menor daño a nivel renal, repito, ibuprofeno, y a nivel cardíaco, el naproxeno. Se suma el ketoprofeno, esta es una de las moléculas también utilizadas hoy en día en clínica, el ácido mefenámico, el piroxicam, el oxicam, el tenoxicam, y los no acídicos como la nimesulida. Aquí, en el lenguaje químico volcado a la clínica, me he permitido, por lo menos a través del andamiaje de la farmacoterapéutica, hacer un resumen de los, diríamos, de estas variables ligadas a la farmacocinética. ¿Qué parámetros, por ejemplo, ahora les comento, se ha evaluado? Biodisponibilidad, unión a proteínas plasmáticas, efecto de primer paso, volumen de distribución, el metabolismo, la excreción y el número de pautas, es decir, cuántas veces al día se toma. He comparado el naproxeno de 250 y de 500 miligramos y el diclofenaco de 50 miligramos. Por ejemplo, la biodisponibilidad del naproxeno y del diclofenaco es alta y le doy un puntaje de 2. La unión a proteínas plasmáticas es alta, es decir, más del 80%, 1 y 1. ¿Sufre efecto de primer paso? Sí y sí, correcto. Volumen de distribución es bajo y aquí es alto, fíjense, suma un puntaje uno más. Metabolismo es hepático, hepático. Excreción es renal, ya que es renal biliar, suma otro puntito más el diclofenaco. Y el número de pautas se puede administrar entre 2 a 3 veces al día, igual de 2 a 3 veces al día. Cuando hago la sumatoria del puntaje, desde el punto de vista farmacocinético, se dice que aquel que tiene parámetros, diríamos, en puntaje mucho mayor que el otro, farmacocinéticamente es mejor. 5 para el naproxeno, 7 para el diclofenaco. Amigos míos, el diclofenaco farmacocinéticamente tiene ventaja sobre el naproxeno. Ojo, farmacocinéticamente, no olvidar, farmacocinéticamente, desde ese punto de vista. Cambiamos. Ibuprofeno de 200, ibuprofeno de 400, ahora lo voy a comparar con el diclofenaco de 50 miligramos. Sumando su puntaje, el ibuprofeno tiene 5 y el diclofenaco tiene 7. Quiere decir que aún así, comparando ahora al diclofenaco con el diclofenaco tiene mejor farmacocinética que el ibuprofeno. No olvidar ello. Estos componentes, por ejemplo, la seguridad en los AINES, y este es como un pequeño resumen, todos los AINES incrementan, ¿qué cosa? El riesgo gástrico, generan problemas cardiovasculares y a nivel renal. Y el riesgo debe estar basado en qué cosas, en el AINE que se debe usar, su dosis, su duración, qué medicaciones, diríamos, concomitantes se administra y qué comorbilidad tiene el paciente. Por ejemplo, pacientes con un elevado riesgo gástrico, se debe utilizar el Celecoxib, como hemos visto, o los Coxib. Pacientes con incrementado riesgo cardiovascular, ¿qué cosa? El naproxeno. Pacientes con incrementado riesgo renal, ¿qué cosa? El ibuprofeno o el sulindaco de manera preferente. No olvidar estos tips. La última, diríamos, una de las últimas revisiones que da, en este caso, la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud en su versión, la 19, nos dice que la inclusión del naproxeno se debe, diríamos, anunciar en todo el mundo porque es un AINE, ¿qué cosa? Es el más seguro, safest, es seguridad, es el más seguro de riesgo cardiovascular entre los antiinflamatorios no esteroideos. La misma Organización Mundial de la Salud menciona que esta molécula es la más segura con un buen perfil cardiovascular. Tiene el menor daño a nivel cardíaco, el naproxeno. Ojo, no digo a nivel gástrico. A nivel gástrico sí genera problemas gástricos. Aquí estoy comentando
Y aquí es un enunciado también de la Organización Mundial de la Salud, pero a nivel cardíaco es el que menor daño tiene a nivel cardíaco dentro de los AINES. Entonces tenemos pacientes de riesgo como los niños, los ancianos y también tenemos las gestantes. Por ejemplo, la aspirina genera el síndrome de Rey, está contraindicada. En niños el diclofenaco también está contraindicado. El ibuprofeno, ojo, tener en cuenta que en niños menores a los 6 meses está contraindicado. Ojo, por favor, siempre tener en cuenta estos detalles. ¿Sí? No solamente vulnera estómago, sino también los niños son más proclives a un daño renal. El naproxeno, menores a los 2 años tener, en este caso, mucha precaución, sobre todo los niños menores a 2 años. Y el metamizol, que no hay un corte de poder poner una edad límite. En la gestación, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, se genera cierre del ducto arteriovenoso. Y esto, lógicamente, puede generar una hipertensión pulmonar en el nuevo ser. Y por otro lado, en el primer y segundo trimestre del embarazo, puede generar ¿qué cosa? Al bloquear las prostaglandinas, puede generar la prolongación del trabajo de parto. Mucho ojo. ¿Ah? Si la dama ya la semana 39, 40, ya no, diríamos, se va a mitigar ese tipo de contracciones. ¿Por qué? Porque probablemente en estos primeros trimestres, probablemente pues si consumió algún derivado AINE, probablemente esto genere prolongación del trabajo de parto. Y las gestantes la categoría D de dedo. Muy bien, ahora vamos a ir a los analgésicos opioides. Fíjense. En los analgésicos opioides vamos a referirnos básicamente a fármacos que se extraen de esta plantita, la amapola. El papaver somnífero, que tiene muchísimo que ver con la extracción de alcaloides, sobre todo que no tienen un asidero legal, ¿sí? Normalmente ustedes saben que la amapola es cuestionada en casi todo el mundo, justamente por fines delictivos que éstas generan. Pero con nuestro enfoque, el enfoque farmacológico a partir de la amapola se extrae la morfina y sus derivados. Entonces, por ahí vamos a sincronizar nuestro lenguaje. Y recordamos que la vía ascendente, la vía que como se dice, es la vía analgésica endógena. ¿Se acuerdan que hablábamos de la liberación de 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina? Hablábamos de las endorfinas, las encefalinas. Entonces, vamos a observar que el trabajo que tienen los fármacos opioides es justamente actuar en esta vía o cascada descendente y de esa manera tener el efecto analgésico. Entonces, los fármacos de tipo opioide emulan lo que normalmente hacen las endorfinas. Las endorfinas llegan al receptor Mu y al llegar al receptor Mu bloquean el impulso del dolor. ¿Qué es lo que hacen los fármacos de tipo opioide? Simplemente similar al trabajo que tienen las endorfinas, es decir, actúan en el mismo receptor Mu. Entonces, la pregunta es, pero, entonces, ¿por qué estos fármacos tienen una capacidad de potencia mucho mayor? Porque desde luego, en pequeñas cantidades, vamos a bloquear de una manera mucho más sostenida este receptor y por eso es que vamos a ver a un grupo farmacológico que, diríamos, ostenta la máxima eficacia para el dolor. Entonces, fíjense, volvemos a recordar la vía ascendente, ¿correcto? Dolor, la vía descendente, en donde están implicados los mecanismos para estos fármacos de tipo opioide, ¿sí? Y estos fármacos de tipo opioide, vuelvo a repetir, emulan lo que hacen las endorfinas y las encefalinas. Por ejemplo, la morfina. Aquí está el receptor mu opioide y miren lo que va a hacer. Actúa sobre una proteína GI y va a ¿qué cosa? A facilitar la liberación de potasio. ¿Recuerdan ustedes que hablamos que en el dolor están concentradas cargas positivas y la idea era sacar o bloquear la entrada de las mismas? Entonces lo que hace la morfina es sacar carga positiva. Por eso es que facilita una acción sobre los mecanismos del dolor.
Si ese bloqueo del dolor, fíjense, es a nivel de esta liberación de potasio que se da a nivel de esta zona de el núcleo gris periacueductal, es una zona a nivel de mesencéfalo, hablamos de analgesia supraespinal, porque al liberar el potasio estamos hablando de procesos de hiperpolarización. Por otro lado, cuando actuamos a nivel espinal, es decir, fíjense, hay bloqueo de la entrada de calcio. Esto está ligado a la exocitosis porque no se libera ese neurotransmisor llamado glutamato. Entonces estamos hablando de una analgesia espinal. Recuerden entonces que el potasio cuando se libera está ligado a una analgesia supraespinal y cuando el calcio no ingresa está ligado a una analgesia espinal. No olvidar ello. Entonces, dentro de estos fármacos opioides, en la capacidad de selección, tenemos en primer lugar a la codeína, la hidroxicodona, la hidromorfona, el fentanilo, la metadona, la morfina, oxicodona, oximorfona. Estos fármacos son agonistas. ¿Por qué? Porque un agonista es el que se une directamente al ligando, ¿sí? Entonces, estos fármacos tienen al tener una acción agonista, tienen una buena acción analgésica. Desde luego que esa acción analgésica es diferente uno del otro, pero cada uno de ellos la tiene. Así como hay fármacos agonistas tipo opioide, también hay fármacos mixtos, es decir, le llaman también fármacos agonistas parciales. A estos también le denominamos totales. Y los parciales tenemos a la buprenorfina, el butorfanol, la nalbufina y la pentazocina. Y los fármacos antagonistas, estos se suelen utilizar en intoxicación o en sobredosis de morfina, por ejemplo. Y tenemos a los antagonistas llamados naloxona o naltrexona, ¿sí? Entonces, vemos agonistas, agonistas parciales y antagonistas. Muy bien. Entonces, los fármacos opioides y su mecanismo de acción básicamente se centran en el receptor mu. El receptor mu es el que le permite tener el efecto analgésico. Recuerden. ¿Y cómo es el efecto analgésico? Acá lo vemos. El efecto analgésico es, aquí lo vemos, que bloquea todos los neurotransmisores excitatorios, sustancia P, glutamato, etcétera, etcétera. Genera la liberación de potasio, por eso hay hiperpolarización. Pero ojo, esto lo genera, y lo he pintado de rojo, el receptor mu. Pero el receptor mu no solamente genera efecto analgésico, sino también causa depresión respiratoria, es decir, está ligado lo bueno y está ligado lo malo. El receptor mu, por eso es que la desventaja que tienen estos fármacos es que a la vez de ser buenos analgésicos, también generan depresión respiratoria, sedación, efectos gastrointestinales, hay síndrome de abstinencia, dependencia, entre otros elementos. Por ende, son fármacos adictivos. Eso es lo malo de estos medicamentos, que al actuar sobre el receptor mu, repito nuevamente, pueden generar dicotómicamente lo bueno y lo malo. Efecto analgésico, un buen efecto analgésico, pero también lo malo. ¿Cuáles son? Reacciones adversas como depresión respiratoria, sedación, efectos gastrointestinales y sobre todo dependencia y el síndrome de abstinencia. También llegan a generar acción sobre su receptor kappa, puede generar disforia, diuresis, sedación y el receptor delta, que también pueden llegar. Aquí pueden generar inclusive convulsiones, ¿correcto? Aquí, de hecho, ya está que el efecto analgésico resulta sobre todo de la acción de la, ¿qué cosa? Inhibición de la vía, en este caso, la vía ascendente, ¿verdad? Entonces, bloquea la vía ascendente y facilita la activación de la vía descendente. Este es un poco el gráfico que trato de observar, por ejemplo, cuáles son los agonistas totales, agonistas parciales y los antagonistas. Miren, aquí vemos un agonista total. Es el que genera la máxima respuesta. ¿Como quién? La morfina, la codeína, son agonistas totales. Un fármaco opioide parcial, tenemos la buprenorfina, por ejemplo, su eficacia solamente llega hasta el 50%. Los antagonistas, acá los tenemos, no tienen efecto farmacológico, tipo la naloxona, que se utiliza en este caso en
sobredosis o en una intoxicación por fármacos de tipo opioide. Resalto mucho que a través del metabolismo de los fármacos opioides está esta citocromo P450, la denominada CYP2D6. ¿Qué podemos decir de la CYP2D6? Es una isoforma de esta citocromo P450 que tiene muchas variantes genéticas. Es decir, hay razas en las cuales hay metabolismo rápido y hay razas en las cuales su etnia es un metabolismo lento. Cuando el metabolismo es rápido, el fármaco se metaboliza muy rápidamente y ya no genera la eficacia esperada. Y si el metabolismo es lento, el fármaco al metabolizar lentamente va a generar mayor toxicidad y mayor reacciones adversas. En el Perú, venimos trabajando, hay una tesis doctoral justamente al respecto, y venimos trabajando en saber o haber mapeado diferentes sitios en nuestro país de poder saber si somos metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. Y sucede que vamos encontrando una fotografía que pasa o que sucede en nuestro país. Y como ya lo decía Arguedas en este texto de Todas las Sangres, podemos mencionar que el país está tipificado básicamente en tener metabolizadores lentos. Por eso que los fármacos opioides tienen una injerencia en, por lo menos en nuestro país, ustedes verán, alguien que utilice el tramadol rápidamente se estriñe. Rápidamente se estriñe. ¿Por qué? Porque el fármaco, si bien es cierto, está ligado ya a una de las reacciones adversas, pero si tipificamos el grado de metabolismo, es un fármaco que se va a metabolizar lentamente. Y al metabolizar lentamente, las reacciones adversas van a darse con mayor frecuencia. Entonces, también hay la CYP3A4, pero solamente para algunos fármacos como buprenorfina, fentanilo, metadona. Fíjense, hay inhibidores de CYP2D6. Los antidepresivos, por ejemplo, pueden hacer, ¿qué cosa? Que disminuya la analgesia de la codeína y del tramadol. Mucho ojo. Por eso que los pacientitos que vienen tomando fluoxetina o cualquier antidepresivo, y el médico también les menciona que tome el tramadol, no van a encontrar una disminución, por lo menos del dolor, tipificada en ellos. Entonces es recomendable sustituir a su antidepresivo a través de la prescripción del psiquiatra por otro antidepresivo que no tenga el mismo corte que la fluoxetina. Y sobre todo, cuando hay disfunción hepática, lo recomendable es dosificaciones cada vez más racionales al respecto. Entonces, los fármacos de esta clase, los opioides, ojo, generan eventos adversos dosis dependiente. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, prurito muchas veces, estreñimiento, trastornos cognitivos, sobre todo trastornos del aprendizaje y de la memoria cuando se consume mucho tramadol. Hay que tener en cuenta esos detalles. Hay gente que le gusta consumir constantemente el tramadol. Y esto tiene que ver con un impairment, que es un deterioro de la actividad cognitiva. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello y desorientación. A largo término generan cambios en el temperamento, fíjense, la conducta. La conducta muchas veces se convierte en esos cambios de temperamento que hay días que estás bien y otros días que estás mal por el hecho de consumir tramadol. Se reduce la libido, la potencia sexual también ya no es la misma. Y muchos de estos fármacos generan ganancia de peso. Algunas precauciones que se tienen en los fármacos de opioides es que estos fármacos deprimen, generan dependencia, son altamente adictivos, reducen la actividad psicomotora, generan depresión respiratoria y peor aún cuando se combinan con alprazolam, diazepam, es decir, con benzodiazepinas o con cualquier elemento depresivo. Hay un fármaco que hoy en día se utiliza muchísimo, que es la gabapentina. Tener mucho cuidado cuando se utilizan con los fármacos opioides. Y el alcohol, que también es otro depresor. Contraindicaciones potenciales. Cuando el paciente, pues, por ejemplo, ¿no?, tenga
Inestabilidad respiratoria. Hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, los pacientes con problemas de COVID-19 intubados. Tener siempre una monitorización adecuada si se está recibiendo algún tipo de derivado opioide, tipo morfina o algún otro derivado. Trastornos a nivel hepático, ya lo vimos. Fíjense, esto es importante, ¿eh? Pacientes que han tenido intentos de suicidio, el tramadol es el peor fármaco que se le puede administrar. Recuerden, por favor, pacientes con problemas de suicidio, es decir, problemas depresivos mayores, está contraindicado el uso de tramadol porque exacerba más la depresión mayor. Y una depresión mayor es hablar de suicidio. La tasa de suicidios en el mundo post-COVID es espeluznante. No es tema para platicar el día de hoy, pero en el mundo post-COVID la salud mental realmente es deplorable. La cantidad de depresión y la cantidad de ansiedad es amplia en el mundo, amplia. La casuística, que era entre 10 seres humanos, 2 o hasta 3, hoy en día se ha multiplicado, 6 con problemas de salud mental. Y si sumamos a nuestro país tan pobremente afectado por diferentes cosas, gobierno deplorable, Congreso deplorable, delincuencia, que estamos realmente con un desequilibrio psicosocial increíble, ¿cómo no va a afectar y mellar nuestra salud mental? Por eso es que siempre es adecuado pensarlo 2 veces cuando utilizamos cualquier fármaco opioide, especialmente el tramadol. Recuerden, por favor, ello. Existe una mnemotecnia en convertir, en el título dice Converting Between Opioids. Estamos, diríamos, ante una regla mnemotécnica en que si se desea convertir, por ejemplo, por ejemplo, la morfina que tiene un factor de conversión 1 hacia codeína, el factor de conversión desde morfina hasta codeína es 0,15 para convertir hacia codeína. De morfina hacia oxicodona, simplemente el factor de conversión de esa dosis es multiplicar por 1.5. Y si quiero administrar metadona, por ejemplo, 20 miligramos o menos de 20 miligramos al día, si es 1, lo multiplico por 4 la dosis de ese paciente. Entonces, esto me puse, estamos pues una red colaborativa con este sistema Opioids REMS, que es un sistema de los Estados Unidos y que lógicamente, como ustedes verán aquí, es una actualización del 2021 y dice Chronic Pain Management. Estamos hablando del manejo del dolor crónico. Entonces, esto es lo más actualizado que tenemos para el manejo de la conversión de estos fármacos de tipo opioide. Bueno, comparaciones entre cada uno de ellos. Estamos hablando de entre codeína, como viene en tabletas, la hidrocodona también en tabletas, morfina vía oral, oxicodona tabletas, y cuál es la dosis de inicio para cada uno de ellos. Ustedes se les va a brindar este paquete de diapositivas para que lo tengan. La duración, en este caso el inicio de acción cuando comienza en minutos, y las notas que son muy importantes tener en cuenta al momento de ser utilizado cada uno de estos fármacos. Fíjense, aquí la buprenorfina la comparan con la morfina. Vamos aquí a la construcción de estas curvas. Esta es una curva dosis-respuesta. Dosis, me estamos refiriendo propiamente dicho a la cantidad de medicamento que se administra, y aquí respuesta tildada con efecto opioide. Aquí, si pueden ustedes, dice saline effect. ¿Qué significa? Si se hace un corte a este nivel, diríamos, podemos decir que existe un umbral. Saline es un techo. Techo del efecto, ¿sí? Como un techo, diríamos, un elemento máximo. Y aquí abajito, este es el piso de respuesta. ¿Qué cosa hay en este margen?
hablamos de depresión respiratoria. Fíjense, ¿eh? Conforme, fíjense, administro morfina, miren, el techo de inicio para la depresión respiratoria, fíjense, empieza acá. Si hablamos con morfina, hace rato que la morfina, además del buen efecto analgésico, miren si lo tildo acá, es un buen efecto analgésico, muy bien, muy bueno, por eso es un agonista total, pero va de la mano la depresión respiratoria. Por eso es que la morfina tiene lo bueno y lo malo. Es altamente eficaz para generar el efecto analgésico, pero también es altamente dañino porque me genera techo alto de la depresión respiratoria. Pero miren la buprenorfina. La buprenorfina, como es un agonista parcial, llega hasta aquí. Tiene bajo efecto analgésico, diríamos a la mitad de la morfina es un agonista parcial, pero minimiza la depresión respiratoria, a diferencia de la morfina que es elevadísima la depresión respiratoria. Por eso se prefiere utilizar mucho mejor, con mejor garantía, entre comillas, en pacientes con dolor, la buprenorfina es mejor que la morfina. Ojo, la morfina tiene mejor efecto analgésico, eso sí, pero hay que controlar el posible daño que pueda generar a nivel respiratorio. Y por otro lado, el enfoque es que la morfina es mucho más adictiva que la buprenorfina, genera dependencia farmacológica. Había colocado aquí esta diapositiva como un valor agregado el tramadol y son opioides con actividad monoaminérgica plus como un valor agregado. ¿Qué podemos decir? En el mecanismo de acción también tienen una acción MU, ¿sí? Pero además inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por eso es un plus que tiene el tramadol, ¿correcto? Viene vía oral, factor de conversión 0.1. Fíjense, si morfina era 1, el factor de conversión hacia la cantidad de tramadol es 0.1. Y el tramadol también en este caso se metaboliza por CYP2D6, que ya les había comentado. Esta es una variante, diríamos, genética, tiene metabolizadores rápidos, lentos también, y hay que describir en qué posición se encuentra de acuerdo a la etnia, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que les había comentado, si hay metabolizadores pobres, así se les denomina, se reduce la analgesia. Si hay metabolizadores ultra rápidos, menciona que pues hay un riesgo de generar depresión de tipo respiratoria. Ojo, estamos hablando para tramadol a través de la conversión hacia su metabolito, el ortodesmetiltramadol, que es un metabolito activo. Recuerden, este es su metabolito activo, ortodesmetiltramadol. Y esto es un poco ya la adicción. En el caso de estas bases moleculares que los opioides generan, fíjense, describen muchos mecanismos súper interesantes al momento que los opioides generan adicción. Y entre ellos, pues, esta proteína GI, que es el receptor MU, va a conllevar a que haya finalmente esta proteína, su traducción es la misma al español, arrestina. Su nombre es arrestar. Cuando se activa producto de estar uso y uso, consumo, día tras día, el fármaco va a conllevar que se active la arrestina y la arrestina, como su propio nombre lo dice, arresta, internaliza, miren, acá dice internaliza el receptor, internaliza el receptor de tal manera que en la siguiente dosis ya no hay receptor. Y el paciente lo que hace es consumir más medicamento. ¿Por qué? Porque al ya no existir receptor, la dosis del medicamento a la cual estuvo recurriendo ya no le genera cambios. Entonces, conlleva consumo mayor y mayor. Eso se le llama tolerancia farmacológica, porque el paciente consume más medicamento para lograr el efecto deseado. Y no solamente eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la morfina saca potasio y por ende es analgésica? Pero la morfina genera también, ¿qué cosa? Síndrome de abstinencia. Y miren qué cosa hace la morfina a lo largo. Finalmente, hace que ingrese sodio.
Cuando se deja de consumir la morfina en un paciente que ya generó dependencia y uno lo corta abruptamente, el paciente siente, porque le falta la droga de abuso. Y al experimentar esa de dependencia, pasa a síndrome de abstinencia porque ya no está consumiendo la droga, comienza ahora a ganar, ¿qué cosa? A ganar carga positiva a través del sodio, y esto va a incrementar la excitabilidad eléctrica y el paciente comienza a generar taquicardia, le falta la respiración, se le afloja el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que hacer un tratamiento paliativo, poco a poco, no se le restringe totalmente la morfina, se va poco a poco minimizando el consumo de morfina, luego pasar de un agonista total a un parcial y luego finalmente ir discontinuando paulatinamente hasta retirarlo de la dependencia, porque es un fármaco de abuso. Entonces, para la elección de una buena medicación, en primer lugar se requiere elegir, en este caso, es detectar bien cuál es la etiología del dolor, el tipo de dolor, la historia médica, en este caso del paciente, qué historial de tratamientos tiene y qué comorbilidades o riesgos se deben considerar en ese paciente. Fíjense que esta es una cuestión muy integradora al momento de elegir un fármaco de tipo opioide. Por eso es que, tal conforme lo vemos ahí en la imagen, este médico le está empujando a la dama diríamos, a utilizar su isuleta y colocarla. Efectivamente, dice, tener una medicina farmacológica hecha a su medida, que no la vistan con un traje ya confeccionado. La silueta es de una flaquita, ¿no? Y la señora que se ve ahí es una paciente gordita. Lógicamente, la dosis de una paciente no es la misma a otra paciente. Es lo que nos quiere dar por mensaje esta ilustración. Cada dosis debe ser individualizada, cada dosis debe ser personalizada, sobre todo cuando se tratan de fármacos de tipo opioide. Este trabajo publicamos en la revista Ciencia y Tecnología y dice, efecto analgésico de la oxitocina en dolor nociceptivo térmico inducido en ratas. Quería comentarle de que no solamente de fármacos opioides y de AINES se trata de dolor. Hoy en día se está incentivando también a nivel clínico, y esto fue un estudio preclínico, la oxitocina para el dolor. Fíjense, la oxitocina hoy en día también se puede utilizar en mecanismos para paliar dolor. Y fue, lógicamente, un trabajo de tesis doctoral denominado efecto analgésico de la oxitocina en dolor nociceptivo térmico inducido en ratas. Desde luego que para nosotros, ahí ustedes están viendo mi laboratorio, el laboratorio de farmacología, y lo que vemos aquí es un equipo llamado, esto es un equipo denominado analgesímetro. Aquí nosotros podemos observar el dolor nociceptivo en un animal de experimentación. Y vamos a ver cómo o qué características tiene este equipo. Entonces ahí colocamos al animalito, muy bien, se le coloca ahí, empieza y se le llama plato caliente. Y rápidamente el animalito, voy a retroceder, el animalito empieza a sentir el calor, es decir, traduce dolor y el umbral de esta ratita es entre 3 y 4 segundos, es rápido. Cuando se le administra de repente paracetamol, sube de pronto a 7. Si le pongo el diclofenaco, sube a 12. Si le pongo tramadol, sube a 18. Y de pronto, si le pongo morfina, va a ser más de 20. ¿Me dejo entender? Dependiendo de la característica del analgésico, en este caso el estímulo del dolor, la rata va teniendo mejor actividad protectora frente a ese estímulo llamado hot plate o el plato caliente. Volvamos a ver. Entonces ahí estamos mirando el umbral, colocamos al animalito. Y dices 3, 2, 1, ya. Listo. Entonces colocamos ahí y rápidamente siente el dolor el animalito y cortamos y ese es su umbral. Y para ello, lógicamente, tenemos en cuenta aquí, tipificamos tiempo 0, tiempo 15, tiempo 30, tiempo 45, tiempo 60, tiempo 90, tiempo 120, 180, 240, 300, 360. Estamos hablando cada vez de un lenguaje en tiempos
que más o menos se canaliza entre 3 segundos aproximadamente basal. Y conforme añadimos un analgésico, vuelvo a repetir, por ejemplo, paracetamol, me protege más. Diclofenaco, más. Ketorolaco, más. Tramadol, casi ahí con ketorolaco. Morfina es el que protege mucho más en este tipo de experimentación a nivel preclínico. Y este es otro modelo, fíjense. Este es un analgesímetro mecánico. ¿Cómo funciona? Vemos al espécimen. Si ustedes ven aquí, esto es una balencita. Lo que sucede, aquí hay un pedal. Cuando yo, esta es mi mano, tengo al animalito, él está excretando el animalito porque tiene miedo. Normalmente cuando hay dolor, el animalito a veces defeca, se orina. Lo que voy a hacer es que la patita lo voy a colocar acá, miren. Notan ustedes aquí, esto es como una especie de, diríamos, una especie de triangulito que ustedes ven aquí. Yo voy a colocar la patita del animal, ahí yo aprieto el pedal y va a correr aquí el peso. Le va a caer, aquí en mi mano, mírenla, va a caer el peso y conforme aumenta el peso, el animal va sintiendo dolor, que va a llegar un momento en que retira. Y digo, muy bien, ese es el umbral del dolor en ese animalito. Luego le voy a administrar paracetamol y va aumentando el peso. De repente, si me soportó 2 gramos, con paracetamol ahora me soporta 3 gramos. Con diclofenaco me soporta 6 gramos. Con ketorolaco 10 gramos. Y con morfina de pronto 20 gramos. Para poder medir el dolor. Vamos a mirarlo. Ahí está. Está conociendo el lugar. Y luego aquí vamos a... Ahí está. Vamos a observar aquí. Vamos a colocar directamente la patita. Cógele la pata, Vamos a colocar la patita allí. Claro, Colocamos allí. Ahí, Muy bien, el pedal va cayendo, 3 gramos. 3,5 gramos es el basal, vuelvo a repetir, es el basal para esta ratita en este analgesímetro mecánico. Vamos nuevamente a observar. Cógele la allí, pata, mira. Sí, colocamos Claro, allí, muy bien. Ahí, Soltamos el pedal, va corriendo, 3,5 gramos. Muy bien. Ha generado para su umbral del dolor esta ratita. Y finalmente, fíjense, muchas publicaciones nos comentan acerca de los AINES, y dice aquí, los AINES en el éxito clínico en pacientes por COVID-19. Y lo resaltante es lo siguiente, que los hechos han sugerido que el ibuprofeno, la aspirina y los inhibidores COX-2 puedan ser usados, ¿qué cosa? Ampliamente en pacientes con SARS-CoV-2, COVID-19. Bueno, menciona que, sin embargo, se requieren pues algunos nuevos estudios para poder observar la calidad de dichas evidencias. Sin embargo, pues se mantienen hasta la actualidad. Esta es una publicación del 7 de abril del año 2022 que son seguros en tema de COVID-19. Y eso lo podemos demostrar en este box plot que epidemiológicamente, diríamos diamante que lo vemos aquí en negro, favorece el uso de AINES en pacientes que han tenido problemas de COVID-19. Y como digo siempre, lo mostramos en algún momento, la sociedad está demandando la figura de un farmacéutico profesional, preparado, especializado, centrado en el paciente. Por eso es imprescindible que los ciudadanos y pacientes se beneficien de su formación, conocimiento, proximidad, y todo ello será la clave para su integración en el sistema sanitario. Les agradezco mucho